A continuación, factores de pre y post faena que afectan a la calidad de la carne bovina. Le damos la bienvenida a Gladys Roxana Obregón. Auspicia la siguiente charla, Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNE. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gladys Obregón, soy docente de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencia Veterinaria UNE. Y hoy entonces estamos, muy agradecida por participar en esta cuarta jornada de Ciencia y Tecnología aplicada en la carne bovina y muy agradecida a la gente de Red Alimentaria Americarne y a la coordinación académica que está dada por la facultad. Hoy vamos a hablar acerca de los factores pre- y postfaena que afectan directamente sobre la calidad de la carne vacuna. Siempre que nos referimos a calidad de carne, en realidad, ¿qué estamos refiriéndonos? A la capacidad de un producto o de un servicio para satisfacer la expectativa que tiene el consumidor. Esa calidad de carne podemos dividir en varias cuestiones, en varias índoles, como por ejemplo la calidad higiénica sanitaria, en donde esta carne debe estar libre de contaminación, ya sea biológica, física o química. La nutricional, en donde básicamente esta carne debe aportar los nutrientes como las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono y vitaminas que tiene como fuente alimenticia. La sensorial, que es justamente la más valorada por el consumidor, en donde se tienen atributos como el color, la terneza, la jugosidad, el flavor, que es la conjunción entre el sabor y el olor, la cantidad y distribución de la grasa visible, es decir, el marmoreo y el veteado en las fibras musculares. Y por último, y no por eso la menos importante, la calidad tecnológica, en donde básicamente se van a tener en cuenta los parámetros de pH, temperatura, capacidad de retención de agua y consistencia de la grasa. Pero como mencionamos, estos factores pueden ser intrínsecos, donde va a depender exclusivamente del animal que va a ser faenado, y extrínsecos, que van a depender del manejo del ambiente y de todo el flujograma de proceso que se lleva a cabo en la industria. Entonces vamos a abocarnos llenamente a los factores de prefaena. En primer lugar tenemos a las razas. Diversos autores confirmaron de que las razas británicas, es decir, del Bos taurus, que derivan del Bos taurus, son mucho más tiernas que las razas que derivan del Bos indicus o razas cebuinas, ¿sí? Por lo tanto, entonces ahí ya va a haber una diferencia en cuanto a la calidad de la carne, en cuanto a ternura y en cuanto a la jugosidad también, porque la deposición grasa y el marmoreo es mucho mejor en las razas europeas o británicas que en las razas cebuinas. Después, con respecto al sexo, el sexo también es importante debido a que la deposición grasa también es diferente en ambos sexos. Además, la musculatura en los machos es mucho más fuerte, por lo tanto van a ser carne más grande, y ni hablar si son machos enteros, como los toros, por ejemplo, donde siempre van a tener mayor dureza con respecto a los jóvenes castrados o inclusive a las hembras. Después, la edad también es un factor muy importante a tener en cuenta, debido a que en el tejido muscular existe mucho tejido conectivo, colágeno, y cuando los animales son jóvenes, los enlaces de este colágeno son mucho más débiles, mucho más lábiles se denomina, y a medida que van envejeciendo, el entrecruzamiento de esos enlaces se hace mucho más resistente y mucho más fuerte. Por lo tanto, entonces hace que esa carne también tienda a ser más dura cuando vaya aumentando la edad del animal. Bueno, con respecto a la alimentación, también es muy importante como carácter de prefaena, debido a que esta va a inferir directamente sobre la calidad de la carne, fundamentalmente sobre atributos de terneza y sobre atributos de jugosidad de la misma. Fundamentalmente porque se sabe que los animales que son alimentados en pastizales, es decir, en pasturas naturales no implementadas, van a tener mayor dureza y van a tener menor deposición grasa, menor distribución de la deposición grasa. Por lo tanto, menor marmoreo y menor jugosidad. Cosa que no sucede cuando los animales son alimentados en un sistema, por ejemplo, feedlot, en un sistema intensivo, en donde hay mayor deposición grasa y los animales que están en estos lugares también tienen menor actividad física, por lo tanto, entonces también van a tener mayor
veteado o mayor marmoreo en sus cortes, y eso también va a llevar a la mayor jugosidad y a la mayor terneza. Y después es muy importante el manejo. Y en cuanto al manejo, vamos a hablar básicamente de uno que va a cubrir todas estas instancias, que es el bienestar animal. Cuando mejor bienestar animal se maneje en ese establecimiento, mayor le van a ser las aptitudes que va a demostrar este bovino, ¿sí? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque son animales muy gregarios, que son animales que siguen su instinto, que tienen la capacidad de ser gregarios, es decir, que van a estar siempre en grupos. Entonces hay que evitar el uso de perros, el uso de golpes, el uso de gritos, porque son animales muy tranquilos y la verdad que con una mansedumbre que se los puede manejar muy bien con las medidas correctas de bienestar animal. Y este manejo debe estar dado no solamente en el campo en donde están instalados, sino también durante el transporte, teniendo en cuenta la capacidad de los camiones para poder transportarlos. Acuérdense que se hacen en camiones jaulas que pueden observar ustedes ahí en la imagen, en donde si hay distintas categorías deben ser separadas, no tienen que tener saliencias, y de esa forma entonces evitamos el amontonamiento, hacinamiento y golpes que se pueden dar justamente durante este transporte. Y una cosa muy importante también es que en zonas muy calurosas, como por ejemplo acá en la zona del litoral, el litoral argentino, básicamente hay muchísimas temperaturas muy extremas, entonces los animales también van a sufrir de estrés. Entonces la capacitación del transportista es muy importante, porque tiene que saber que tiene que determinado tiempo, determinada distancia, tiene que parar en lugares con sombra, y bueno, de esa forma controlar que los animales vengan de la mejor manera posible. Una vez que estos animales llegan al establecimiento donde van a ser faenados, es importante también respetar el tiempo de descanso en los corrales de descanso, en donde se van a generar dos cosas. Uno es el desbaste, es decir, ese descanso va a ser con ayunos, porque tenemos que lograr que tras tratar de vaciar el contenido digestivo que tenían estos animales en su tracto gastrointestinal. Además, también debemos recuperar el glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es un hidrato de carbono de reserva que después va a intervenir directamente en la transformación de músculo en carne. Y es en este momento de descanso donde debemos tratar de recuperarlo. También es importante el sacrificio. El sacrificio, todos sabemos que en Argentina está aprobada la ley eutanásica, y este sacrificio consta de que se debe hacer con una previa insensibilización. Esta insensibilización puede ser por aturdimiento, a través de conmoción, o bien a través de electronarcosis. Esta insensibilización tiene que ser un método seguro tanto para el animal como para el operario que la lleva a cabo, y es importante porque entonces en el momento en que se efectúa el sacrificio, el animal no está consciente, por lo tanto hay menor sufrimiento. Este sacrificio y esta insensibilización se debe hacer siempre, salvo en algunas excepciones, como por ejemplo en los sacrificios rituales de halal y kosher. Una vez que el animal es sacrificado, entonces vamos a hablar de los factores de posfaena, que fundamentalmente van a ser el horeo de la maduración, el colgado diferencial, las alteraciones por mote, la conservación y la preparación culinaria. En cuanto al horeo y la maduración, esta es una etapa muy importante, porque aquí es donde el animal que venía con una temperatura en un animal vivo de 37 grados centígrados tiene que ir descendiendo la temperatura de ese músculo progresivamente. ¿Para qué? Para favorecer el proceso de maduración, que es donde justamente se va a dar la transformación de músculo en carne. Esto se realiza en cámaras que van a tener una ventilación forzada, en donde van a estar a una temperatura climatizadas entre 13 y 20 grados centígrados, con el objetivo de escurrir esas carcasas y de esa forma ir también disminuyendo progresivamente la temperatura, para favorecer todos los procesos bioquímicos que se van a ir dando para la transformación de músculo en carne. En estas cámaras frigoríficas, también para favorecer la terneza, se puede hacer un colgado diferencial, que es lo que ustedes pueden observar ahí en la fotografía de arriba a la derecha, en donde normalmente se suelen colgar del tendón de Aquiles, pero si nosotros queremos mejorar un poco lo que es la calidad de la carne, sobre todo en lo que es terneza, se puede colgar desde el hueso de la cadera, desde el agujero obturador. La desventaja que esto tiene es que se ocupa mucho más metro de hilera y realmente la industria prácticamente no se lleva a cabo.
Luego tenemos entonces las alteraciones post-mortem, que las vamos a ver ahora, la conservación de cómo se va a mantener ese corte una vez que llega, antes de llegar al consumidor, perdón, y una vez que llega al consumidor, cómo lo va a consumir, cómo lo va a preparar. Entonces, este es un video de una planta frigorífica donde ustedes pueden ver que inmediatamente, una vez que el animal es faenado, ya empiezan los procesos de transformación de músculo en carne. Básicamente, el animal lo que va a hacer es agotar toda la energía, ¿sí?, que es en forma de ATP, contrayéndose, y de esa forma entonces se da lo que se llama como contracción post-mortem, que inicia la instauración de rigor mortis. Ese rigor mortis tiene fases, de una fase de prerigor, otra fase de rigor y la fase de post-rigor propiamente dicho. Y es importante en esta instancia tener controlada la temperatura para favorecer esos cambios físico-químicos que se van a ir dando. Entonces, ¿qué es la maduración? La maduración va a ser el tiempo en donde la carne se hace mucho más tierna y va a ir adquiriendo todos los caracteres organolépticos por los cuales están deseadas. Es importante establecer tiempos de maduración que sean correctos, ya que un proceso muy largo puede arruinar el producto que tanto estamos cuidando. Esta maduración puede ser una maduración en seco o una maduración al vacío. Si hablamos de una maduración en seco, es cuando nosotros sometemos a las piezas cárnicas a temperaturas de refrigeración entre 0 y 4 grados centígrados con una humedad relativa del 80%. Acá se da una oxidación de ese corte y también hay cierto grado de desecación, entonces eso también aumenta no solamente los caracteres organolépticos de la carne, sino también el periodo de vida útil, porque va perdiendo agua y no queda disponible para que puedan crecer microorganismos. Y la maduración envasado al vacío, lo que se hace es a través del uso de bolsas de polietileno que tienen un micronaje específico y que son impermeables al oxígeno, se extrae todo el oxígeno que está contenido en ese corte y de esa forma entonces evitamos el crecimiento de bacterias que son dependientes del oxígeno y favorecemos el crecimiento de bacterias anaeróbicas que no requieren de oxígeno, como por ejemplo el género Lactobacillus, que también van a tener atribuciones en el sabor y en el flavor de la carne que es tan deseada. Entonces, acá es para mostrarle nada más cómo son los cambios que se dan en ese músculo, en donde podemos decir que un rojo púrpura es cuando el músculo está recién faenado. Cuando nosotros, en la foto de abajo, cuando nosotros lo envasamos al vacío, al sacarle todo el oxígeno, va a haber un cambio de esa coloración, por lo tanto va a quedar de un color rojo pardo, se dice, o de color amarronado, que esto tienen que tener en cuenta los consumidores, que es un proceso reversible. ¿Por qué? Porque al momento de que yo ese corte envasado al vacío lo vuelvo a abrir y lo vuelvo a dejar que tome contacto con el oxígeno, se va a transformar en el corte que tienen en el superior derecho, que es el corte al rojo vivo, que es lo que se conoce como el blooming de la carne, ¿sí? Que es el corte justamente de ese color, es donde más busca el consumidor por justamente la atracción que trae este color, ¿no? Y lo importante es que sepan que estos son procesos reversibles, por eso van a ver que las flechas van a ir hacia un lado o hacia otro, ¿sí? Una de las alteraciones que se dan post-mortem, justamente por no tener cuidado en la etapa de maduración o en la etapa de descanso, es las carnes duras, secas y oscuras. Estas carnes, las DFD, bueno, vienen así por sus siglas en inglés, dry, firm y dark, que lo que se obtiene básicamente es porque no se respetó el tiempo de descanso suficiente o porque los animales sufrieron un estrés previo a la faena, entonces de esa forma agotaron todo el glucógeno que yo les mencioné que era importante que lo reserven cuando llegaban a la planta frigorífica. Entonces, al haber poco glucógeno ante mortem, no va a descender el pH de la manera correcta, por lo tanto, entonces no va a haber una resolución de rigor mortis, que es lo que estamos buscando en un proceso de maduración. Entonces, esas carnes van a resultar siendo oscuras, secas y duras, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener acá atención es al bienestar animal, porque estos errores son totalmente evitables y con el manejo y el conocimiento y capacitación de la gente que está en esta etapa, podemos tener muy buenos resultados al final en el corte ya una vez listo para procesar y ser consumido.
Otra alteración que se da también post-mortem es el acortamiento por frío. Y esto sucede básicamente cuando no dejamos que ese rigor mortis que vimos recién, que estaba en una media res colgado en una rielera, lo que tenemos que hacer es esperar que se resuelva ese rigor mortis, porque si nosotros llevamos esa carne a temperaturas inferiores a 10 grados centígrados antes de que aparezca rigor mortis, vamos a tener un acortamiento por frío. Entonces ustedes pueden ver ahí en la imagen, eso que ven ahí es una unidad que es la unidad sarcómera. Ese sarcómero es la unidad funcional de la contracción muscular y lo pueden ver con un músculo relajado, en la segunda instancia con un músculo cuando está en rigor mortis y en la tercera instancia cuando se da el acortamiento por frío. Entonces, como consecuencia, esto va a ser una carne mucho más dura. Y luego, por último, la preparación culinaria, ¿sí? Sabemos que cortes que tengan mucho contenido de tejido conectivo probablemente sean mucho más duras, entonces, por lo general, la cocción que se eligen son guisados o pucheros, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos cortes que tienen baja cantidad de tejido conectivo, se pueden hacer con preparaciones como con bajo tiempo a altas temperaturas con calor seco, ¿sí? Entonces, de esa forma no tenemos carnes duras, sino que tenemos carnes tiernas y también se presenta lo que es la jugosidad de ese corte cárnico. Entonces, como conclusión podemos decir de que los factores de pre-post-faena que intervienen en la calidad de la carne, como ustedes pueden ver, es multifactorial y que va a depender de que el animal está en el campo alimentándose hasta el momento en que ese corte cárnico llega al plato del consumidor. Y que un error en cualquiera de estas instancias va a traer detrimentos en lo que se refiere a la calidad de la carne. Así que bueno, muchísimas gracias por todo y bueno, quedo a la espera de sus consultas en la mesa redonda.